Hola, buenos días, Eduardo Bayón. Hola, buenas tardes. O sí, Muchas, buenas días. muchas gracias por estar con nosotros aquí en Línea Clara. Es un gusto tener tu opinión sobre, bueno, hoy hablamos de feminismo. Eres politólogo, experto en comunicación política y creador de la web Debate 21. Bienvenido a Línea Clara. Un placer estar con vosotros. Si te parece, Eduardo, hoy hablamos sobre feminismo. Sí. Empezamos por lo básico. ¿Qué es ser feminista en tu opinión, Eduardo? Bueno, ser feminista, en mi opinión, yo creo que tiene que pasa por querer una igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Hay siempre bastante contaminación al respecto, en el sentido de igualarlo como si fuera el extremo opuesto del machismo, y eso no tiene nada que ver. El feminismo defiende la igualdad, no defiende ninguna superioridad. Y es eso, defender la igualdad, una igualdad que tiene que ser real, que pasa no solo por diferentes ámbitos, tanto de las relaciones personales como de las relaciones a nivel ya social, ¿no? Tanto laborales, institucionales, eh, poder acceder en igualdad de, de oportunidades y real tanto a a puestos, por ejemplo, de directivos en empresas o puestos de poder que hasta a día de hoy todavía se evidencia una clara desigualdad. Ajá. ¿Consideras que el movimiento feminista en España está teniendo un boom en este momento? Sí, hay gente incluso que habla de una nueva ola del feminismo, ¿no? No solo en España, también a nivel global, sobre todo desde Estados Unidos y otros países, el movimiento feminista está viviendo un momento de mucha fuerza, de movilizaciones como hemos visto el 8 de marzo, y en España sí está también, también en ese auge. Tiene que ver como casi todo con factores múltiples, ¿no? Pero sí es cierto y además es palpable, ¿no? El 8 de marzo fue un día donde las movilizaciones feministas en el Día de la Mujer fueron un auténtico, yo lo calificaría de desborde, ¿no? Fueron multitudinarias más que nunca, reivindicativas. También tuvo de trasfondo la huelga y el paro promovido y apoyado por diferentes organizaciones, y sí, creo que está en un momento de auge y de una fuerza que hacía mucho tiempo o que incluso nunca había tenido, ¿no? La batalla cultural en este tema está viniendo auspiciada, digamos, o promovida por ciertos medios de comunicación que están, digamos, apoyando el movimiento feminista, y esto está dándole una gran repercusión y es quizá también una victoria cultural a través de los medios de comunicación. Creo que sí se está produciendo esa victoria cultural. El papel de los medios de comunicación yo creo que es más de amplificador, en el sentido de se están haciendo eco realmente de lo que está pasando a nivel social, a nivel de sociedad, pero no creo que sean los motores. Sí creo que sirve de altavoz, que tiene un papel fundamental en amplificar esa batalla, pero creo que también tiene un papel fundamental el hecho de las posiciones que adoptan las instituciones, las posiciones que adoptan los actores políticos que se ven eh, no solo absorbidos, sino también que asumen esas posiciones feministas. Y creo que el papel de los medios de comunicación lo tenemos que ver también dentro de esa visión global, ¿no? Eh, También se dejan llevar, también se suman y también hacen un papel de altavoz y también a la vez que se hacen eco, yo creo, ¿no? Ujú. Y en cuanto a la batalla política, ¿crees que se está, digamos, llevando la victoria en este asunto del feminismo la izquierda política, o crees que es un tema tan transversal que no se reduce al eje izquierda-derecha? Bueno, el triunfo cultural, partiendo de que considero que sí está habiendo cierto triunfo cultural, también creo que
falta mucho por hacer, ¿no? Y respecto a la batalla política, bueno, creo que ningún partido realmente está capitalizando capitalizándolo y realmente esa transversalidad que mencionabas también creo que es importante y que incluso es buena para el movimiento feminista, ¿no? El hecho también de que actores políticos que tradicionalmente estaban muy alejados de posiciones de igualdad entre hombres y mujeres las tengan que asumir o las asuman como propias precisamente por esos avances en cuanto a triunfo cultural que está habiendo, también es relevante. Y respecto a esa transversalidad y ese yo por eso lo llamo desborde también, ¿no? Uh-huh. Que se producía el 8 de marzo, yo creo que el 8 de marzo nos sirve también como ejemplo para evidenciarlo, ¿no? Las movilizaciones feministas del 8 de marzo no estaban orquestadas por ningún sindicato, no estaban orquestadas por ningún partido político, fueron las propias mujeres las que las impulsaron, las ejecutaron, las llevaron a cabo, hicieron que fueran un triunfo. Y creo que es evidente, ¿no? Hubo partidos políticos, hubo organizaciones sindicales que incluso se sumaron tarde o no lo vieron, no vieron venir la fuerza que realmente tenía o iba a tener, y creo que eso también es un síntoma, por una parte bueno y por otra parte que evidencia el desborde y la transversalidad del propio movimiento feminista y de la fuerza con la que está surgiendo en estos últimos tiempos. Sin duda el 8M, como dices, ha sido un éxito, un triunfo del movimiento feminista. Hacía referencia antes a diferentes factores, hemos hablado de la batalla cultural, de una batalla política, de un movimiento transversal. ¿Por qué este año ha sido tan grande esa manifestación del 8M? Escuchaba hace unos meses, un mes, poco después del 8 de marzo, hablar a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, a Rita Maestre, señalando que ella llevaba asistiendo a la manifestación de ese día, del 8 de marzo, desde que era joven y que nunca había visto una cosa semejante. ¿Por qué en este momento? ¿Qué factores crees tú que pueden estar detrás o motivando que en este año haya tenido semejante éxito? Bueno, yo creo que son diferentes factores, ¿no? Como apuntaba, un contexto internacional que también tiene propiciado desde el tema, desde el escándalo, ¿no? Del Me Too americano, la campaña posterior al escándalo de Harvey Weinstein. También el año pasado ya en Argentina hubo un paro feminista, aprovechando el 8 de marzo ante la gran ante los grandes casos en cuanto al número de asesinatos machistas. El 8 de marzo ya del año pasado también fue, sin estar a la altura en cuanto a movilización, ni mucho menos, ¿no? Pero ya fue bastante significativo el hecho de que las manifestaciones ya tenían mucha más gente que años anteriores, sobre todo mucha gente joven. Y bueno, creo que todo ha sido un proceso en el que se ha ido cociendo, por decirlo así coloquialmente, y que ha desembocado en este año en la explosión, ¿no? En la explosión del 8 de marzo, en la explosión que estamos viendo en el día de ayer, en el día de hoy, por la sentencia del juicio de la manada, ¿no? Es algo que está ya latente. Está latente y que hay un movimiento feminista fuerte que se ha ido autoorganizando y que tiene que ver también con ese triunfo cultural que apuntábamos, ¿no? La gente está mucho más concienciada, las mujeres están luchando con gran fuerza y bueno, yo apunto a diferentes factores, como suele ser casi todo fenómeno político, ¿no? Uh-huh. Esta batalla cultural, política, este movimiento transversal al que hacemos referencia, la victoria del 8M, del feminismo, ¿no? Del movimiento feminista, está desembocando también lo que, en referencia a la batalla cultural, en una agenda pública y mediática muy marcada por el movimiento feminista, ¿no? Por las peticiones, por las reclamaciones más que justas de ese movimiento. Esta agenda pública y mediática también tiene un papel principal en este triunfo del movimiento feminista, ¿no crees?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Establecer o que tus demandas ocupen la agenda política es claramente un triunfo político y cultural. Y el triunfo cultural tiene más que ver con que lo que apuntaba antes, ¿no? Que actores políticos, por ejemplo, que no estaban en tu posición, se ven obligados no solo ya a usar tu lenguaje, sino a dar por básicas pues tus demandas, y eso creo que lo está consiguiendo el movimiento feminista. Poco a poco, es cierto, no son pasos de gigante ni mucho menos, pero sí está habiendo un avance, y el hecho, como apuntas, de ocupar la agenda política, la presencia, en eso también juega un papel fundamental los medios, haciéndose altavoz, o sea, haciendo de altavoz y haciéndose eco, como apuntaba, también tiene un papel fundamental, ¿no? Y las propias instituciones, los actores políticos en cuanto a los partidos y demás organizaciones. Y todo eso, sí, todo eso nos lleva a que el feminismo esté en primera plana de la agenda política, y eso también nos debe servir para valorar y para darnos cuenta de que están teniendo éxito. Hablabas, hacías referencia al lenguaje, ¿no? Digamos, esas mini batallas que están encuadradas entre la batalla cultural, la batalla política, la batalla de los medios, mediática, el lenguaje. ¿Hasta qué punto consideras clave o no esa batalla por el lenguaje que se está dando, ¿no? Cuando se habla en términos feministas, en un lenguaje feminista, por ejemplo, la polémica que hubo con las declaraciones de la portavoz Irene Montero en el Congreso de Unidos Podemos, en el que hablaba de portavozas. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras importante este asunto? Bueno, el tema de la portavoz lo consideraría más anecdótico, ¿no? Pero Uh-huh. el tema del lenguaje sí es fundamental, no solo en usar un lenguaje paritario, que yo creo que en eso se ha ido avanzando en los últimos años, tampoco no lo suficiente, pero en cuanto al lenguaje de la disputa política y cultural que estábamos comentando, sí es un papel fundamental, ¿no? Lo que decía de no solo los postulados, sino que los actores políticos asuman ya como propios o se vean obligados a debatir y argumentar y a tener posiciones enmarcadas dentro de los posicionamientos feministas que van encaminados a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, pues resulta fundamental. Uh-huh. Eh, bueno, si te parece, avanzamos un poco y Sí. hablando de este tema del movimiento feminista, antes hacía referencia al caso de la manada. No sé si, no tanto una valoración legal, pero sí una valoración política de lo que puede, no sé si decir conllevar o el resultado que las consecuencias, es el término, que está teniendo la sentencia más que polémica del caso de la manada. Bueno, creo que es evidente que la sentencia ha generado una alarma social, ha generado una alarma social en cuanto a no proteger a la víctima o no proteger lo suficiente a la víctima. Eh, Esa alarma social se traduce pues en una quiebra en la confianza en la justicia, que no deja de ser un poder más del Estado, ¿no? De la justicia, en la justicia no hay que tener fe, por decirlo de alguna forma, hay que tener confianza. Y la sentencia de ayer quiebra esa confianza. Es cierto que afortunadamente estamos en un Estado de Derecho, que el sistema eh, tiene resortes para rectificar esta sentencia, ¿no? Hay dos instancias superiores, como es el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en este caso, y posteriormente cabe recurso de casación al Tribunal Supremo, y eso permite que la sentencia de ayer no sea firme, ¿no? Pero socialmente está claro que la sentencia, bueno, no, yo creo que es una sentencia desconectada de la sociedad en la actual. Es una sentencia que además bueno, hace una interpretación sobre los hechos probados de la que cabe jurídicamente incluso discrepar profundamente, ¿no? En cuanto a considerar que los hechos probados caben más en el delito de agresión sexual, porque sí existe una intimidación y una violencia. La sentencia
discrepa un poco en el tema o discrepa la interpretación que se ha de hacer en cuanto a intimidación y violencia, amparándose en jurisprudencia de hace más de 20 años. Y bueno, un poco por ahí, ¿no? No quería tampoco entrar en la parte jurídica, pero creo que es relevante también el hecho de cómo se interpreta jurídicamente actos y hechos delictivos en el contexto social en el que vivimos, ¿no? Porque la justicia también, volviendo con lo que me planteabas, tiene que estar conectada con la sociedad en la que se desarrolla. No puede ser un ente aislado de la sociedad en la que se desarrolla, no puede ser un ente aislado de las preocupaciones y de cómo afectan determinados delitos a la sociedad en la que desarrolla, y tiene que interpretar también las leyes en base a eso. Eh, Interpretar las leyes en base a eso no quiere decir interpretar los hechos delictivos como la sociedad demande, pero sí ajustar esa interpretación a la ley en, en base a un contexto social en el que se desarrolla. Y yo creo que la interpretación que hace la sentencia de la valoración de la existencia de violencia y de intimidación, que es la barrera que separaría el delito de abuso sexual que finalmente adjudica la sentencia con el de agresión sexual, yo creo que no se acorda a los hechos que describe, ¿no? Y creo que todo eso, ha provocado la alarma social que ayer vivimos, que se ha visto en manifestaciones y en protestas por toda España, y que prosiguen hoy, y que realmente no se acorde, y esa falta pues quiebra la confianza en la justicia por parte de la sociedad, y especialmente por parte de las mujeres. Enlazándolo con el tema de la confianza, en confianza en la justicia, confianza en el Estado, en que el Estado es un garante de la seguridad, de justicia, de la libertad, de la igualdad, en un Estado democrático y de derecho como es España. Si vamos por ahí, quizá cuando algunos politólogos, algunos expertos apuntaban una crisis del establishment en España, el feminismo es un factor clave en esa crisis, digamos, del sistema político español, al poner en duda la confianza en la justicia, en la defensa de la igualdad de género, en estos valores que promueve el feminismo. Bueno, puede estar siéndolo porque el sistema en el que vivimos tiene tintes patriarcales, rasgos patriarcales, y ejerce cierta violencia estructural, ¿no? contra las mujeres, y poner todo eso en duda, poner todo eso en cuestión, rebatir los relatos ya hechos y las posiciones ya hechas, pues puede ahondar, ¿no? Y de hecho las movilizaciones feministas, y especialmente la del 8M, yo creo que evidencian también un cuestionamiento del propio Estado, ¿no? No deja de ser una movilización más en un contexto de crisis del Estado que tiene varias vertientes, ¿no? Tiene la vertiente de la crisis económica que hemos vivido, tiene económica social, tiene la vertiente de la crisis política y de desconfianza en las instituciones, tiene la vertiente de la crisis territorial que evidencia la cuestión de Cataluña, y tiene también otras como es esta del movimiento feminista, como es también las movilizaciones de los pensionistas que está viendo en los últimos meses. Bueno, son diferentes síntomas, y lugar a dudas, ¿no? El Estado no está dando respuesta a esos anhelos, y todo eso evidencia así varios factores de lo que podríamos llamar crisis de Estado. Bueno, pues si te parece vamos terminando. Sí. Relacionado con esto de los movimientos de los pensionistas, de la defensa de la sanidad pública, ¿no? De la educación, del movimiento feminista. El movimiento feminista, una de las frases más llamativas o que más éxito tienen en las redes es la frase que dice: ¿la revolución será feminista o no será? ¿Qué piensas acerca de esa frase? Pues pienso que en estos momentos es absolutamente cierta, ¿no? La movilización del 8M, yo creo que nos ha puesto ante una realidad donde las
demandas de las mujeres tienen que ser escuchadas, donde el espacio tanto público como político tiene que estar ocupado también por mujeres, donde sobre todo los espacios de poder y de toma de decisiones tienen que estar ocupados mucho más de lo que están ahora por mujeres, y creo que es esencial que los cambios políticos pasen también por cambios feministas, tanto en las políticas como en los espacios de poder y en los espacios que tienen que tener las mujeres, y hay que escucharlas, hay que darles más visibilidad, tienen que tener la visibilidad que les corresponde, y todo por eso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que los cambios tienen que tener un componente feminista y una visión de género sin lugar a dudas. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo Bayón, politólogo, experto en comunicación política, creador de Debate 21. Ha sido un gusto entrevistarte y gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Igualmente, el placer es mío. Un abrazo. Un abrazo.